Ok. Bueno, hoy voy a aprender, porque yo nunca lo he hecho, a hacer el cambio de aceite, ¿verdad? El señor que está aquí atrás de mí, que está grabando, me va a dar las instrucciones. Así que bueno, vamos a ver qué tal me va. Dime, ¿qué tengo que hacer? Primero hay que sacar los 4 tornillos. Graba aquí pues para que vean. Los 4 tornillos que están aquí. 2, 3 y 4. Ok. Número 1. 1. 2. 3. Ya se me mueven los lentes. Y 4. Ya salió la tapa. Ok. Siguiente paso. Ok, ahora con un dado 14, el rache, vamos a remover este tapón que está aquí, que cuando se quite es cuando va a salir todo el aceite. ¿Y cómo sé cuándo se termina esto? Ya va, ven. Ya. Cuando ya el tapón esté suelto, le dan con la mano, cuidado que no se les vaya a caer en el aceite. Lo terminan de sacar con la mano y ahí comienza a salir el aceite. No sé si grabé bien, pero si no, aquí. Ahí está saliendo el aceite. ¿Sí lo ven? Vamos a esperar que termine de drenar todo el aceite. Ok. Cuando ya esté así, ¿verdad? Que ya está casi terminando, le volvemos a poner la tapa. Vamos a esperar un ratico más. Ok, ahí está. Finalmente terminó de drenar todo el aceite viejo. Entonces ahora ponemos el tapón. No importa que quede ahí un poquito. Lo apretamos. Bueno, limpiamos primero. Lo apretamos. Bien apretado. Y ahora vamos a proceder a quitar el filtro del aceite. Ok. No, que lo iba a hacer yo. Ya va, dale, pues. Ah, ok. Primero me van a ayudar porque está apretado. Disculpa, dale. No, dale tú. ¿Cómo le doy? ¿Para así? Sí. Pero eso está caliente. Necesitamos la ayuda de alguien más fuerte que yo. Dale. Porque no tenemos la herramienta. Porque se perdió la herramienta. Hay una herramienta que es para esto, pero no la conseguimos. Tenemos que comprarla. Y como no queríamos perder más tiempo para hacer el cambio, entonces bueno, toca hacerlo manual. Le das vuelta, pero necesita bastante fuerza, como dije. Le das. Con mucho cuidado, porque ahí también sale un poquito de aceite. Dejas que drene. Por cierto, estamos haciendo el cambio. Este es un Toyota Corolla 2022. Pero básicamente casi todos los carros es algo similar. Ojo, primera vez que lo hago, como les digo. Sacamos el filtro. No es tan fácil mostrárselos, disculpen. Ok.
volvemos a dejar que se La maleta está que todo. se drene para instalar el nuevo. Creo que es de la moto. El aceite y el filtro se los dejo No sé. en la descripción del video, pero pues obviamente dependiendo del carro y dependiendo del modelo hay miles de marcas, así que compren Todo el lo de tengo en la su maleta. conveniencia. ¿Ok? Bueno, pero sácame el filtro de la maleta. Ok. Dale. Bueno, ahora procedemos a colocar el filtro nuevo. Nosotros estamos poniendo el del Toyota, como le dije, hay miles de marcas, pero nosotros colocamos este. Ahí pueden ver el número de parte para que, bueno, el que tenga el mismo carro pues lo compre si quiere. Ya ahí colocamos el filtro. Nos podemos salir de aquí abajo, ¿verdad? ¿O todavía no? No te pones la tapa. Ah, verdad, primero hay que poner la tapa. Disculpe, vamos a grabar desde otro ángulo. Ya colocamos el filtro, chequeamos que el tapón esté bien colocado también. Ahora ponemos la tapa. Aquí sí necesito mis lentes, ya va. ¿Dónde están mis lentes? Ok, colocamos los tornillos de vuelta. Uno. Es 6, 2.0, 2006, 7, 8, 9, Ya va, que la luz del flash me la deja ver. Ok, venimos ahora a colocar el aceite. Para este modelo de carro es SAE 0W20, pero en Florida recomiendan que sea SAE 5W30 por las temperaturas de aquí. Quitamos la tapa, ponemos el embudo. Ok, y vamos echando poquito a poco para que no se bote. Él va a ir chupando, si quieres ven, graba para acá, para que vean. Se va llenando y después va bajando poquito a poco. ¿Qué cantidad de aceite es, Edgar? 5 cuartos. Ok, se utilizan 5 cuartos de aceite para este motor. Y esto trae 5 cuartos. Ok, eso es el pote completo. Seguimos aquí. Ustedes no saben, pero el señor que está explicando es un poquito impaciente. Un poquito nada más. Ya falta poquito. Un poquitico nada más. Listo. Ya aquí lo echamos todo. ¿Qué? Bueno, ya echamos los 5 cuartos, ¿verdad? Cerramos aquí, colocamos la tapa y ahora vamos a ver el nivel con la varillita. ¿Por dónde se hace? Limpia. Vuélvela a meter. Saco. Aquí mismo. Pero no grabes eso. Ok. Voy a meterla ahorita que ya está limpia. Metemos la varilla. La saco. Ajá. Y ahora ella debería de estar en esta rayita. Está un poquito más arriba, un poquitico. ¿Está bien? Ok, listo, miren, aquí. Hasta aquí mancha la... Debería estar aquí, está un poquitico más arriba. Listo. Limpiamos. Bueno, no es necesario limpiar. Guardamos. Y listo.
Ya se hizo el cambio de aceite. Después de muchas discusiones, casi un divorcio, que hice el cambio de aceite, me explicaron que no es que estaba más alto el nivel del aceite, sino que el filtro no había absorbido todavía el aceite, por eso se ve un poquito más arriba. En lo que el aceite baje, en lo que se prende el carro, en lo que se prende el carro, se llena la bomba y todo el sistema se lubrica otra vez, y entonces ahí va a estar en la cantidad correcta.